Para la mayoría de los argentinos, hasta anoche, estos dos senadores eran dos desconocidos, pero Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut se convirtieron en los protagonistas del rechazo a la ley de ficha limpia, que impide que una persona condenada por corrupción pueda ocupar un cargo público a nivel nacional. Se habían comprometido públicamente a apoyar el proyecto, pero durante las 10 horas que duró la sesión no dijeron una sola palabra. Y después de votar sorpresivamente en contra, se fueron también en silencio. En el Senado todavía no explicaron por qué decidieron apoyar a los candidatos sin ficha limpia. Por mayoría. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Acusaciones por el rechazo en el Senado al proyecto de ley de ficha limpia. Luego de una votación sorpresiva en la que no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar la medida, Silvia Lospenato, impulsora del proyecto, se mostró sorprendida con el resultado y declaró que hubo dos senadores que hicieron lo contrario a lo que venían diciendo. Traicionaron al pueblo argentino. Por su parte, el gobierno nacional, en un comunicado oficial, también criticó el resultado. Segunda fumata negra en el Vaticano. Cerca de las 6:50 de la mañana de hoy se pudo ver humo negro saliendo desde la chimenea instalada en la Capilla Sixtina, señal de que los 133 cardenales reunidos desde el inicio del cónclave todavía no consiguieron un acuerdo sobre quién va a ser el próximo papa. Hoy a la tarde los cardenales van a volver a votar en la búsqueda de que alguno de los candidatos alcance las 2/3 partes de los votos necesarios para ser elegido papa. Luis Caputo dijo que los argentinos tienen 200.000 millones de dólares en los colchones. El ministro de Economía participó de un foro económico y ante empresarios reiteró que el gobierno está analizando un paquete de medidas para facilitar el uso de los dólares que están fuera del circuito formal e insistió con el pedido de un mayor ajuste en las provincias y municipios. De Pepita la Pistolera, la película de Luisana Lopilato, que cuenta la historia de Margarita Di Tullio. Se está grabando en Mar del Plata y en un ratito vamos a espiar las primeras imágenes de este rodaje. Se espera que estrene en el 2026 la producción. Campaña contra el sarampión. Aumenta la preocupación por la cantidad de casos en todo el país. Las autoridades porteñas refuerzan las campañas para concientizar sobre la importancia de tener el calendario oficial al día. En la ciudad comenzó la aplicación de una dosis extra de sarampión con la vacuna doble que tiene rubiola y sarampión para aquellos niños que tienen entre los 6 meses y el año y no tienen ninguna dosis, y para todos los niños entre el año y los 4 años. Después del rechazo a la ley de ficha limpia, los ojos están puestos en los dos senadores misioneros que votaron en contra después de haber anunciado públicamente que votarían a favor. Desde el gobierno dicen que fue lamentable, pero hasta los aliados a la Casa Rosada en el Congreso señalan a Javier Milei. Hasta ahora, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut no explicaron su voto. Durante el debate de ayer hablaron 36 senadores, pero ellos dos se mantuvieron en silencio. Hasta el desenlace, su única intervención en la sesión había sido para votar en contra del pedido del kirchnerismo para que el presidente y su hermana Karina Milei den explicaciones sobre el caso Libra. De hecho, desde hace un año, los dos senadores por Misiones vienen votando siempre con el gobierno. La última vez había sido hace un mes, cuando acompañaron las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema. Incluso Rojas de Cut había confirmado hace menos de una semana que votaría a ficha limpia con el gobierno. Nosotros hemos acompañado la media sanción, ficha limpia. Creemos que la política argentina hoy necesita más transparencia y bueno, las instituciones debemos responder, ¿no?, a la confianza de la gente con herramientas claras y eficaces. Nosotros sí, por supuesto, vamos a seguir vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen los
diputados nacionales, ¿no? Nuestros diputados, o sea, lo que hace la Cámara Baja. Siempre actuamos en equipo, analizamos, y lo único que sí vamos a proponer en otra instancia, ¿no? Porque creemos que Ficha Limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda, no es una discusión legislativa, hoy creo que es una demanda. No es un capricho partidario, ¿no? No es un capricho partidario. Pero nada de eso dijo ayer la senadora Rojas de CUT en el recinto. Y en el momento en el que la vicepresidenta Villarruel anunció el resultado de la votación, se puso su tapado y se retiró en silencio junto a su compañero de bancada, Arce, por la puerta central del recinto. A la salida, eludieron el pasillo donde están los periodistas acreditados en el Senado. Y la oficina del presidente emitió un comunicado en el que afirmaron que Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. Y con la imagen que muestra el resultado negativo de la votación, el presidente difundió un tuit con solo 2 palabras: lamentable. Fin. Pero la reacción del gobierno ante el rechazo de la ley de ficha limpia no conformó a sus aliados en el Congreso. La senadora cordobesa Alejandra Vigo escribió en sus redes sociales que es indignante que los acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política hoy hicieron fracasar el proyecto de ley de ficha limpia. Y denunció que dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo Nacional, que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales, que lleva una candidata libertaria en la lista. Y el senador por Formosa, Francisco Paultroni, que fue expulsado de La Libertad Avanza por negarse a votar el pliego de Ariel Lijo, también apuntó contra la Casa Rosada por el resultado de la votación. Tengo una gran indignación, lo mismo que la mayoría de la gente que esperaba esta ley. Ocurre que de la noche a la mañana te van a cambiar los votos, son obsecuentes al poder y te llevas estas grandes desavenencias, ¿no? El que maneja la política en la Argentina es Santiago Caputo. El que diseña las estrategias políticas es este personaje, por supuesto con la autorización para que lo haga de presidente de la Nación. La diputada nacional y candidata a legisladora del PRO, Silvia Losperato, que impulsó la ley de ficha limpia en diputados, denunció hace instantes en una conferencia de prensa que el proyecto fue rechazado por culpa de los defensores de la corrupción kirchnerista y apuntó directamente contra el gobierno nacional. Ayer se cayó la ley de ficha limpia y el mensaje es que la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción ganó. Presidente Milei, cuando en noviembre 8 diputados del bloque de La Libertad Avanza faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión, o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores, yo confié en su palabra. Milei, cuando me pidió hace un mes postergar la sesión especial que había pedido el senador Atauche en el medio del rechazo de los jueces de la Corte, porque faltaban votos, yo confié en su palabra. Cuando pese a todos los rumores que circularon sobre los dichos de Atauche en esa famosa comisión de labor parlamentaria, cuando circulaban los rumores de que llamaban a senadores para pedirles que introdujeran cambios y los senadores se negaban, para pedirles que faltaran a la sesión y los senadores se negaban, usted mismo salió en un streaming a decir que quería la ley. Y yo confié en usted. Una vez más, confié en usted. Y vamos a ir hasta la sede del PRO en Montserrat, en donde recién terminó la conferencia de prensa de la diputada Losperato, que estaba acompañada por otros referentes del partido. Exactamente, entre ellos la vocera del gobierno de la ciudad y candidata también a legisladora porteño, Laura Alonso, que está allí en el móvil. Buenas tardes. ¿Está? Laura, gracias por estar con nosotros. Hay una pregunta que está dando vueltas. Con tu experiencia parlamentaria, ¿qué tan probable es que un grupo, digamos, una mayoría, se arriesgue una votación
con la probabilidad de que pierda. Hola, buen día. Bueno, es inaudito, nunca sucedió. En realidad siempre hay opciones cuando se está por perder o uno ve que va a perder, podés pasar a cuarto intermedio o mandar el proyecto de vuelta a comisión, como pasó el año pasado con la ley bases. Ahora, lo que ayer sucedió con la caída de ficha limpia, y hoy lo manifestó tan claramente Silvia Lospenato, lo tiene que explicar el gobierno nacional, porque el gobierno nacional es el responsable de lo que sucedió ayer. Laura, me parece, a ver, el gobierno lo que emitió a través de la oficina de prensa del presidente es un comunicado, no sé si va a haber algún funcionario que haga referencia a esto, digo, ellos dijeron que fue aberrante, ¿no?, el desempeño de los senadores. Aberrante es lo que sucedió ayer en el bloque de La Libertad Avanza, porque el jefe de bloque no sabía que los dos aliados misioneros iban a votar en contra de ficha limpia, o lo sabía y se hizo el sonso. Esa es la pregunta que hay que hacer, porque la verdadera respuesta, ¿sabés dónde está? En el festejo del kirchnerismo. El kirchnerismo creía, como creíamos todos los argentinos de bien, que ayer se sancionaba ficha limpia. Y sin embargo, los dos aliados misioneros de La Libertad Avanza, que votaron todas las leyes de La Libertad Avanza, ayer se dieron vuelta para que se caiga ficha limpia. Repito, quien tiene que explicar es el gobierno nacional. Quienes tienen que pedir disculpas son los miembros del gobierno nacional que ayer hicieron naufragar la ley de ficha limpia. Y es el propio presidente Milei que ha defraudado a Silvia Lospenato y a miles de argentinos con quienes se comprometió a que él quería la ficha limpia. Y lo que sucedió ayer en el Senado corresponde al oficialismo explicarlo. Laura, me imagino que habrán hablado con los senadores del PRO, en particular con Alfredo de Angel, el presidente de la bancada. Uno desde mirando la pantalla de la televisión nos sorprendimos. ¿Ellos se sorprendieron exactamente igual que nosotros estando en el recinto? Pero absolutamente. Hay crónicas periodísticas que cuentan cómo se dieron vuelta esos dos votos y qué es lo que pasó. Yo no quiero traer acá ningún tipo de conjetura. Vayan a ver lo que están escribiendo los periodistas y veamos lo que sucedió todo el día de ayer. Esos senadores misioneros declararon, porque están los audios, que iban a votar a favor de la ficha limpia. Y sin embargo, al momento de la votación, algo sucedió y votaron en contra para que la ley se caiga. Pero si quieren, también podemos hacer un poco de historia de lo que sucedió con la ficha limpia el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando estaban dispuestos los diputados a darle media sanción y faltaron legisladores de La Libertad Avanza. Ahí el presidente Milei por primera vez se contacta con Silvia Lospenato, 3 veces se contactó en todo este tiempo con Silvia Lospenato, diciéndole que él, Javier Milei, quiere ficha limpia. Por eso la decepción, la defraudación y la ruptura de confianza que manifestó hoy Silvia Lospenato que tiene respecto del presidente Milei. Sí, Laura, de hecho recién repasábamos la declaración de la senadora cuando hace menos de una semana decía que iba a acompañar esta votación. Te quería preguntar, porque ayer cuando terminó justamente la votación, muchos senadores decían, la verdad que no sabemos qué pasó, mañana seguramente tendremos algunas respuestas. ¿Hoy tenemos algunas respuestas? La respuesta que nosotros te podemos dar es que los senadores del PRO estaban ahí para votar la ley de ficha limpia y fue lo que hicieron. Hay que preguntarle qué pasó a La Libertad Avanza y al Gobierno Nacional. Hay que decirle, por ejemplo, al vocero que lo escuché hace unos minutos, Manuel Adorni, decirle que las disculpas se las tienen que pedir ellos a los miles de argentinos de bien que vienen apoyando la ficha limpia, porque fue su bloque el que no garantizó la mayoría parlamentaria para que la ficha limpia fuera ley ayer. Laura Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo. Chau, hasta luego. Y para volver a insistir con la ficha limpia, los diputados que impulsan el proyecto van a tener que esperar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Significa que van a tener que volver a debatirlo a partir del 1 de marzo del año que viene. Pero esto no significa que hasta ese momento una persona condenada por hechos de corrupción pueda ser candidata. No, de hecho, como rige hasta ahora, la exclusión del condenado va a regir desde la confirmación de la pena por parte de la Corte Suprema de Justicia, es decir, una instancia más de la que exige el proyecto de ficha limpia. Por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, a menos que la Corte Suprema trate su caso y confirme la condena que recibió por la causa vialidad, no tendrá ningún problema para poder ocupar cargos públicos a nivel nacional. Todo lo que le mandaron
Recuerden que estaban de los 51 contra... Y en Parque del Norte se está desarrollando una nueva edición del LATAM Economic Forum. Sí, es un encuentro que reúne a referentes económicos y políticos. Está previsto que el presidente Javier Milei exponga dentro de un rato, antes del cierre de este encuentro. Quien ya habló frente a los empresarios fue el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. El presidente Javier Milei está hablando en este momento en el foro. Vamos a escuchar en vivo lo que dice. El partido del Estado, los corruptos, ganaron una batalla, pero no van a ganar la guerra. Vamos a seguir dando la guerra contra la corrupción a capa y espada hasta que los terminemos de sacar a patadas en el culo. Al mismo tiempo, es repugnante las operaciones mediáticas, o por ejemplo la que ha emprendido ese infame grupo Clarín, para variar ensuciando, calumniando. Pero bueno, si ustedes miran mi portada de Twitter van a ver, digamos, por qué hay tanto odio. Pero bueno, se quieren quedar con un negocio de prepo, se quieren quedar con Telefónica de prepo, y como eso va en contra de los lineamientos de defensa de la competencia, nos quieren someter a carpetazos, a mentiras, a calumnias e injurias todo el tiempo. Pero a diferencia de los corruptos que han estado antes, yo no voy a ceder. Así es que sí voy a seguir dando batalla. Y la realidad es que no estaban los votos, fue toda una operación mediática teñida de amarillo. No estaban los votos, por eso el jefe de la bancada de senadores de la Libertad Avanza pidió que antes se firmara un compromiso para que cuando tuviéramos las 37 firmas ir al recinto y estar seguros de que podíamos pasar el proyecto. Pues estábamos escuchando hoy al presidente de la Nación, aprovechando este foro para responderle, de hecho, a Silvia Los Penato y advirtiendo que no estaban los votos y no es que senadores se dieron vuelta, y haciendo referencia a su tuit, que había dicho que era una vergüenza, ¿no? Sí. Un escándalo lo que ocurrió ayer en el Senado, pero bueno, esto estaba diciendo el presidente de la Nación en el foro económico. Vamos a seguir hablando de este tema, obviamente, pero también tenemos que mencionar que más temprano en este mismo foro habló el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y en su discurso se refirió a los desafíos de la economía argentina y también a los cambios que está llevando adelante el gobierno. La gente tiene un montón de dólares, entonces no es necesario imprimirlos. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones, entonces tranquilamente, digamos, ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene? Entonces eso va a ayudar a la economía, como dije antes, a que, digamos, sostenga este nivel de crecimiento o incluso lo pueda elevar. No voy a dar detalles de lo que van a ser esas medidas, pero que, bueno, esperamos estar anunciándolas pronto. Y desde muy temprano estamos trabajando desde el 11º LATAM Economic Forum y Bruno Guiso tiene más información. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Brenda, Damián, buenos días. Seguimos trabajando aquí en el Golden Center. Como escuchábamos, bueno, la palabra de Toto Caputo fue la más importante durante la mañana. De alguna manera siguió el rumbo de lo que venía hablando la semana pasada en la Expo EFI también 2025, con, bueno, por supuesto, palabras vinculadas hacia la política fiscal e inflacionaria y cómo va a seguir el rumbo de la economía en la Argentina. Posteriormente hubo otros paneles más
direccionados a lo político. Por supuesto, se tocó el tema de ficha limpia específicamente en el panel político integrado por Fabián Calle y Alejandro Katterberg, en relación también a las elecciones legislativas de la ciudad. En este momento está hablando el presidente de la Nación, Javier Milei. Destacamos una sola frase, dijo: los corruptos ganaron la batalla, pero no van a ganar la guerra, en referencia a lo que sucedió ayer en el Senado, y también duras palabras hacia los medios de comunicación por justamente la caída del proyecto de ficha limpia, específicamente al grupo Clarín, a quien llamó infames. Así que así fue por lo menos el arranque del discurso del presidente de la Nación aquí en Golden Center. Gracias, Bruno. Por supuesto, vamos a volver así para seguir las palabras del presidente de la Nación. Hablamos ahora del dólar, que registró ayer una de sus bajas más pronunciadas desde que el gobierno levantó el cepo cambiario. La caída fue de casi el 5% para una sola jornada en el mercado oficial. Entre las causas confluyen la falta de información sobre lo que va a hacer el gobierno para darle mayor fluidez a las transacciones en moneda extranjera, con la aparición de una mayor oferta de dólares del agro y la escasez de pesos. Respecto a las perspectivas de la cotización para los próximos días, hablamos con el economista Diego Martínez Bursaco. Son los flujos de corto plazo los que mandan y los que predominan justamente en las próximas semanas, y la expectativa es que haya más oferta que demanda. Por un lado, ¿por qué? Porque el campo es un gran aportante de ofertas de divisas, y justamente estamos entrando en el periodo de la cosecha gruesa, algo dilatado o demorado por las lluvias recientes de estas últimas semanas. También tenemos otros sectores que aportan positivamente a la balanza comercial de manera superavitaria, aportando dólares, en este caso todo lo que es petróleo y gas, y también minería. Y por el otro lado, digamos, de contrapeso está quiénes son los que demandan los dólares. Ahí entramos en que las personas jurídicas o las empresas todavía tienen esas restricciones de comprar libremente el dólar, porque todavía prevalecen algunas limitaciones que seguramente el gobierno irá levantando en las próximas semanas. Y ayer finalizó la última etapa del blanqueo de Javier Milei. Terminó el tiempo para manifestar la adhesión, pero todavía se podrá hacer la presentación de la declaración jurada hasta el 6 de junio. Aunque de momento no se comunicó cuándo se publicarán los resultados oficiales, el gobierno ya logró formalizar más de 30.000 millones de dólares. Comenzó el rodaje de Pepita la Pistolera. Sí, ya se pueden ver algunas imágenes del BAC y de Luisana Lopilato, que es la protagonista, Nieves. Sí, la actriz junto con Lucía Puenzo, parte del equipo técnico, y el resto de los actores viajaron esta semana a Mar del Plata, donde se comenzó a rodar, recordemos, Margarita Di Tullio, Pepita la Pistolera, popularmente conocida así porque un diario marplatense la apodó así, se llamaba Margarita Di Tullio. Y vivía en Mar del Plata. En los años 80 se hizo tristemente célebre por haber matado a 3 delincuentes que ingresaron en su casa. Va a contar esta historia, esa parte de la vida de Margarita Di Tullio, también cómo regenteaba prostíbulos en Mar del Plata, y luego lo que pasó en los años 90 tras el asesinato de José Luis Cabezas, donde Margarita Di Tullio se vio involucrada y luego se supo que no tenía nada que ver con el hecho, hasta su muerte en el año 2009. Y estábamos hablando de Luisana Lopilato, la van a acompañar Charo López, que justamente también estaba en algunas de estas fotos cumpliendo años esta semana, así que festejó en el set. Alberto Ajaca, entre otros actores, estuvieron grabando en las playas, en los acantilados, en la Ruta 88, y también van a grabar en el Servicio Penitenciario de Mar del Plata y en la calle Güemes esta tarde, como para mostrar un poco lo que es el centro de La Feliz. Esta producción falta todavía para que la podamos ver, solamente salieron estas imágenes ahora, en el 2026 se va a estrenar. ¿Y del cine vamos a hablar de un poco de teatro? Sí, porque se estrenó la obra que dirige Nicolás Repetto en el Paseo La Plaza. Sala de Espera es el nombre, y Nico Repetto, que siempre se anima a más. Habíamos hablado la otra vez de que se animó a cantar en una banda y ahora debuta como director teatral con Pablo Rago, Diego Cremonesi y Barbie Sion. Son los actores a los que le tocó dirigir. También escribe esta obra de teatro. Estuvo aproximadamente un año escribiendo. Él mismo contó que fue algo muy reflexivo, que escribe con tranquilidad y que dijo: ¿qué puedo hacer con esto? ¿A dónde lo puedo llevar? ¿Por qué no el teatro?
con la asesoría de su mujer Florencia Raggi, que bueno, ella es actriz, sabe mucho de este medio, así que ahí se van complementando. Y se trata de dos amigos que se encuentran en esta sala de espera, a la que él mismo define como una especie de purgatorio, donde se tratan temas existenciales como quién debería quedarse en el cielo y quién debería arder en el infierno. Está ya en el Paseo La Plaza. Sabimos 2 fumatas. Hasta ahora 2 negras, pero va a haber más. Sí, se espera una en cuestión de las próximas horas, así que cuando volvamos de la pausa vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en este momento en el Vaticano. Ya volvemos. Esta mañana hubo una segunda fumata negra y todavía la Iglesia Católica sigue sin papa. Sí, en cuestión de minutos podemos decir, Damián, se esperan 2 nuevas votaciones y una nueva fumata. Mientras son miles las personas que están en la Plaza de San Pedro siguiendo muy atentos las novedades del cónclave. Y esto es en vivo, no es en vivo esto. Este fue el primer intento esta mañana, ¿no? Más temprano, sí. Los cardenales no habían lograr consenso, eso significa la fumata negra. Más tarde, cerca del mediodía de Italia, en el segundo sufragio, tampoco hubo acuerdo. Y por la tarde están previstas otras 2 rondas de votación, como sabemos. Una a las 17:30 de Italia, más o menos por este momento, y la otra cerca de las 19, por lo que se espera que la próxima fumata sea después recién de esa hora. Estamos hablando más o menos dentro de unas 2 horas. Sí. Ahora sí, vamos a ver en vivo cómo está la chimenea en el Vaticano, todos los detalles de este segundo día de cónclave. Bueno, para no confundir, todavía no hay fumata. Exactamente, esto es en vivo desde el tejado de la Capilla Sixtina, donde está instalada esta pequeña chimenea, de donde vimos recién el humo que salió después del cónclave de la mañana, donde hubo 2 votaciones. Por supuesto, las 2 resultaron sin ningún cardenal que haya logrado los 2 tercios, y en instantes se espera que nuevamente se vea por ahí salir humo. Claro, los que están en la plaza lo que esperan es que haya humo blanco. Claro, es lo que esperan, y después, bueno, vendrá obviamente la frase Habemus Papam, si es que hay humo blanco, y la presentación y conocer quién va a ser el nuevo sumo pontífice. Pero por lo menos por ahora es la espera, ¿no? Esta vigilia y todas las miradas también puestas en lo que sucede en esa pequeña chimenea. Sí, exactamente, que desde la plaza se ve algo muy chiquitito, sí. Hay que decir, lo vemos a la derecha de la Basílica de San Pedro. Lo que vemos ahí es, de hecho, el techo a 2 aguas que se ve entre la Basílica y el Palacio Apostólico. Eso es precisamente la Capilla Sixtina, y desde acá no se alcanza a ver. Ahí recién estamos viendo porque hacen un zoom. Así que los que están en la plaza básicamente ven el humo, no ven mucho la chimenea. Y lo cierto es, desde que se ve humo blanco y hasta que se abre el cortinado de terciopelo rojo que está en la fachada de la Basílica, pasa más o menos 1 hora desde que el que fue electo Papa va al que se llama la habitación de las lágrimas, claro. Se viste con los atuendos, con la sotana blanca, y después viene el momento, los saludan los demás cardenales, caminan por el interior de la Basílica de San Pedro, ascienden hasta, eso es el segundo piso, para después asomarse por el balcón. Bueno, todo eso puede suceder hoy. ¿Podría o no? Bueno, Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, dijo que cree que esta noche, de la noche italiana va a haber fumata blanca. Y escala la tensión entre India y Pakistán con ataques cruzados durante la madrugada, y al menos 4 personas resultaron heridas. Pakistán atacó con drones y misiles a regiones del norte y noroeste de India, mientras que el gobierno de Narendra Modi respondió con una contraofensiva. Al menos 4 soldados pakistaníes resultaron heridos. Recordemos que este conflicto entre ambas naciones empezó el 22 de abril después de un atentado al norte de India, en el que ese país responsabilizó a grupos terroristas con base en Pakistán. El expresidente Jair Bolsonaro participó de una protesta convocada por la ultraderecha para reclamar una amnistía para los condenados por los hechos del 8 de enero de 2023, cuando los principales edificios institucionales de Brasilia fueron asaltados y saqueados. 3 días antes de formar parte de la manifestación, Bolsonaro había dejado el hospital en el que fue sometido a una operación derivada de la acuchillada en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral del año 2018.
Actualmente el expresidente está inhabilitado políticamente y a la espera de ser juzgado por un presunto golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula. Y en 20 días se entregan los premios Gardel a lo mejor de la música nacional. Sí, y ya hay polémica por las ternas, Nieves. Así es, bueno, faltan, son más de 30 ternas, hay mejor cumbia, álbum, artista de cumbia, de pop, de rock, pero ¿quién falta? Falta el chamamé, ¿eh? No hay este año ternas relacionadas con el chamamé, ni mejor artista, ni mejor grabación, ni mejor álbum. Y la polémica no tardó en llegar. Los músicos hicieron una campaña en change.org para que la gente firme y pida porque se sume nuevamente esta terna. Que en realidad, bueno, las ternas ya están dadas y quedaron afuera. Esta vez hay un porqué, ahora lo vamos a ver, pero el Chango Spasiuk, uno de los referentes del folclore y específicamente del chamamé, se refirió a esto. Mira lo que dijo. Dejaron afuera el rubro chamamé. Esto es preocupante, una falta de memoria y una falta de respeto a la rica historia y tradición musical, dijo en un descargo que hizo en sus redes sociales, por cierto, bastante extenso. Y después en otro fragmento dice, esto puede afectar a los jóvenes y a la industria independiente, limitando sus oportunidades de visibilidad y reconocimiento, dijo el músico. Y desde CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fotogramas y Videogramas, no tardaron en responder y hacerse eco a través de una entrevista que brindaron a La Nación y explicaron lo siguiente. La categoría chamamé presentaba un volumen cada vez menor de postulaciones, dijeron, y luego agregaron. Por eso las producciones de ese género se repartieron entre folclore o incluso otros rubros. De hecho, referido al folclore, hay varios rubros este año. Por ejemplo, artista de folclore, folclore alternativo, grupo de folclore también. Así que aquí la polémica, habrá que ver. También la gente de CAPIF dijo que si el día de mañana, el año que viene, hay más músicos y más referentes del chamamé que hagan ruido, puede ser que la vuelvan a incluir esta terna. De hecho, hay, por ejemplo, una terna RKT, este nuevo género de cumbia que lo pusieron hace muy poquito. Antes, hace 5 años, por ejemplo, esta terna no estaba. Pasa mucho en los Martín Fierro. Había una terna antes de mejor comedia, mejor drama, y sin embargo ahora se juntaron y hay solo mejor ficción ante la falta de ficciones. Y así porque también se van modificando las formas de mirar televisión o escuchar música. Acá la polémica, 28 de mayo, en lugar aún a definir, los premios Gardel. Bueno, dejaron afuera de los Gardel, pero nosotros podríamos escuchar. Y acá no hay polémica, vamos escuchándolo al Chango Spasiuk, ¿no? Ya venimos. Sigue la preocupación por la cantidad de casos de sarampión en el país. Sí, por eso desde el gobierno de la ciudad, profundizaron las campañas para concientizar la importancia de la vacunación contra el sarampión. El subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Batistela, explicó la importancia de tener al día el calendario oficial. Destacó además la efectividad de la vacuna viral contra el sarampión, que proviene también la rubiola y la papera y se da al año de vida y a los 5 años. El funcionario explicó que una cobertura del 90% a nivel país da cierta tranquilidad para prevenir este tipo de brotes. Hoy la cobertura es del 70%, a pesar de que se aumentaron las campañas de concientización. Como estrategia sanitaria recomendada por la OPS, comenzó tanto en la ciudad como en la provincia la aplicación de una dosis extra de sarampión con la vacuna doble que tiene rubiola y sarampión para aquellos niños que entre los 6 meses y el año no tienen ninguna dosis, y para todos los niños entre el año y los 4 años. Vamos a ver entonces dónde están disponibles estas vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Vacunación contra el sarampión se aplica sin turno previo en los vacunatorios de hospitales y centros de salud de la ciudad. Se pueden consultar los lugares y los horarios en buenosaires.gov.ar/salud/lugares y horarios de vacunatorios. Importante, no se necesita ninguna orden médica.
Batistela explicó cómo impactó la pandemia en la vacunación y qué se está haciendo para concientizar sobre la importancia de tener el calendario al día. Nosotros veníamos libre de sarampión de hace muchísimos años, entonces cualquier caso de sarampión que aparece es denominado como brote. Y evidentemente hay una causa fundamental. Veníamos en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, con un calendario de vacunación bastante al día. Y ya un poquito antes de la pandemia y la pandemia sobre todo produjo como cierto desarraigo a ese calendario. Estamos yendo todos los días a entre 4 a 6 escuelas para vacunar. Eso es importante también acá como mensaje, que nos autoricen, que los padres nos acompañen en esta vacunación. El futuro de la movilidad urbana es el eje de un encuentro que se realiza hoy y mañana en el Parque de la Innovación. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, participó de la Conferencia de Movilidad 2025 junto con el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartúa. En los encuentros, especialistas locales e internacionales, junto con las autoridades del gobierno local, comparten ideas para que la gente se mueva de forma más cómoda, segura, eficiente y sostenible en las ciudades. También exhibieron buses y vehículos eléctricos, entre otras atracciones. En este marco, Macri destacó la importancia de la presencia del Estado para impulsar el desarrollo de zonas estratégicas. Si yo no me puedo mover, estoy en un no lugar. Por eso fíjense que estas dos líneas T llegan al sur, que la línea F va al corazón de Barracas, que las líneas, el E-Bus que presentamos, unen el sur con el objetivo además de probablemente tener una extensión posterior hasta La Boca. Entonces, estamos poniendo infraestructura de movilidad donde queremos que se desarrolle la ciudad. Y ese es un rol que tiene el Estado, que no es hacer política keynesiana, es definir estrategias de hacia dónde tiene que ir el desarrollo de una ciudad. Todo esto es además parte de un modelo ciudad. Es un modelo de movilidad en sí mismo, pero tiene una mirada política, geopolítica de hacia dónde queremos desarrollar la ciudad. ¿Cuánto pagarían por una obra importante, de Bansky? A ver, un muro de 6 toneladas intervenido por el artista se va a subastar en las próximas semanas, Nieves. Corazón roto, Brenda, es el nombre de esta obra de arte. Como bien decíamos, es un muro de 4 toneladas porque, recordemos, él intervenía las paredes, lo hizo en un almacén de Nueva York, luego el lugar se demolió, pero había que hacer algo con este muro y con la obra de arte, que luego otros artistas fueron interviniendo y le fueron respondiendo a través de también pintadas con aerosoles. Como te decía, esto va a entrar en subasta, va a entrar el próximo 21 de mayo. Todavía no tiene precio base, pero se habla de más de $1 millón seguramente, porque ya en la última pieza de Bansky que se remató en 1.400.000 libras, así que seguramente sea de ahí para arriba. María, una de las dueñas de este muro, contó un poquito la historia y por qué es tan especial para su familia, y después te voy a contar también qué es lo que van a hacer ellos con este dinero. He remembers speaking to a man with a van, offered him a cigarette, he went to a store, and, you know, it was just one of those quick exchanges you have with someone, and then that was it. And the next day, we have a bandaged balloon on the wall. I remember all day long the phone calls were coming through. I was at work, and my mother, when I got home, she was like, the phone has not stopped ringing. All day, what is going on? And I was like, what do you mean, who's calling? And it was when we had caller ID, regular phones. And she's like, the Daily News, Al Jazeera, New York. Like, why are they calling me? So my brother finally answered the phone, and they're like, how do you feel about the Banksy piece on your wall?
Claro, vos imagínate, tenés tu negocio, atendés a un cliente, todo perfecto, y al día siguiente tenés una pintada y te empiezan a llamar todos desesperados de todo el mundo. Claro, era un Bansky lo que tenía el señor. Luego esta chica, la hija, cuenta que su papá a los pocos meses de esto, en el 2013, se murió justamente de un ataque al corazón. Ellos creyeron que esto era una metáfora, que había sido por algo, que se había dibujado un corazón en el muro, en la pared de su negocio, del negocio familiar, y por eso todo lo recaudado en esta subasta lo van a donar a una entidad que ayuda a la gente con problemas cardíacos. Bueno, me gusta. Hay que tener un lugar, ¿no? Donde sí, claro. ¿Cómo después... lo llevas hasta tu casa? Yo tengo solamente un afichito de Bansky. Suponiendo que puedas pagarlo. Primero. No, pero eso no es problema. Claro, es un problema. Por favor. Bueno, mientras pensamos cómo nos llevamos la obra de Bansky a casa, vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Esperamos para esta tarde una máxima de 22 grados, el cielo nublado, y la noche baja apenas 19 grados y también siguen las nubes. Y mañana te cuento que es viernes, Damián. Ah, qué linda noticia. Digamos, 15 la mínima, la máxima 21 grados con el cielo algo cubierto. Mira, para sábado y domingo tenemos el 2 de oro, ¿eh? Mínima de 13, máxima de 22, días iguales soleados. Excelente. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Por supuesto, podés seguir informándote en nuestra pantalla 20:30. Llegan Silvina Brandimarte y Jorge Elías. Y nosotros mañana tempranito a las 7 junto a Virginia Porcela. Y nos encontramos a las 12 con N12 con más información. Gracias por acompañarnos y que tengas una excelente tarde.